¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué dicen? Aquí estamos, abriendo esta ventana especial de los viernes para hurgar en el mundo de las redes sociales. Y hoy los vamos a invitar a indagar en la gestión del gobierno, en la percepción de las redes sociales, con una reflexión previa a propósito de esto y que tiene que ver en realidad con una pregunta, ¿no? Sobre si todos los problemas que está atravesando el gobierno, esta valoración a la baja en las encuestas, en la percepción que detectamos nosotros en la conversación pública, ¿tiene que ver estrictamente con lo económico? Y ahí hay algún pero para poner, o probablemente varios, que es lo que vamos a analizar. Porque lo que pareciera que se está poniendo en juego es la gobernabilidad misma. No estamos hablando de una crisis de esas institucionales que implique que un gobierno se vaya antes de tiempo. Estamos hablando simplemente de una crisis política, o de una crisis política, que no es poca cosa. Pero tampoco es la debacle de un gobierno que de todas maneras está teniendo sucesivos problemas, pero insisto, no solamente por lo económico. Hay otras cuestiones en el tablero de control de la gestión de Estado que están con luces amarillas, y es justamente el título de nuestro informe que les vamos a compartir ahora y que ya lo pueden leer en monitordigital.info. Luces amarillas que empezaron a encenderse ya hace un tiempo, que por supuesto que en lo económico venían ahí titilando y marcando que algo no estaba funcionando bien en la toma de decisiones, pero que se proyecta este debate hacia otras áreas de gobierno. Como siempre vamos a hacer el análisis de más a menos, de lo más macro a lo más micro, y siempre, bueno, ustedes ya están bastante acostumbrados a esta nube de palabras, pero en este caso la nube de palabras indagando en la gestión, a ver de qué hablan las redes, o por lo menos en lo que va de agosto, de qué están hablando las redes sociales sobre la gestión de gobierno. Una negatividad alta, esto en política es así, recurrentemente así. Ustedes recordarán que cuando miramos el día a día, ¿no? Ahí tenemos negatividad que está en torno al 60%. La política, fíjense que está muchísimo más arriba. Puede llegar incluso más arriba todavía cuando veamos las particularidades del debate sobre temas particularmente sensibles como la corrupción o incluso también la justicia, que es un tópico que habitualmente levanta mucha negatividad. En general, en esta nube de palabras ven como palabras muy distintas, ¿no? Hablando de la gestión, por supuesto que aparece el gobierno. En agosto particularmente y por arrastre de julio aparece la palabra mundo. Esto viene arrastrado de todo el debate entre junio y julio sobre el vínculo de la Argentina precisamente con el mundo a partir del Mundial. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver el gobierno con el Mundial? Bueno, hagan memoria. Malvinas, la cuestión de la campaña anti-argentina. El gobierno quedó, un poco por ataque externo y un poco por voluntad propia, quedó enfrascado en el debate sobre la argentinidad, el tema Malvinas, la soberanía, la patria, el pueblo y todo lo que vimos. Incluso, se van a acordar, hace apenas una semana y algo atrás, conectábamos el tema soberanía, Malvinas, el pueblo y la patria con la ley de tierras. Y decíamos que probablemente el debate por la ley de tierras se haya agitado un poquito, se haya exacerbado un poco más la cuestión nacional, ¿querés decir el ser nacional? Bueno, como consecuencia de ese debate previo que se dio en el tramo final del Mundial, a partir de la ya famosa bandera de Malvinas en el partido que Argentina le gana a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Esa frase no la inventó Cristina, les digo. Algunos se la asocian se la endilgan a Cristina. Esa es de Pancho Ibáñez. El deporte y el hombre. Esto es para los veteranos de la audiencia. Bueno, conversación entonces sobre el gobierno muy matizada por distintas cuestiones, como ven, y les marcaba la palabra mundo, personas, política, aparece por ahí la palabra mundial pintadita en verde, de todo un poco. Milei, muy retirado del debate sobre la gobernabilidad. Es una particularidad, es una particularidad. Vean que aparece Malvinas, aparece España, aparece Donald Trump, aparece, bueno, el debate del Banco Central.
Ahí está la selección argentina chiquitita, aparece Estados Unidos, en fin, todo muy, pero muy entremezclado entre política, vida cotidiana, fútbol y otras hierbas de tanto de lo que se debate en redes, pero en este caso hablando de la gestión de gobierno. Bueno, los emojis, siempre nos gusta mirar a ver qué es lo que usan los argentinos, qué usamos los argentinos en este caso cuando publicamos en las redes. Bueno, ahí aparece la bandera argentina, que fue un poco el sello distintivo a lo largo de junio, julio y parte de agosto también. Todo esto traccionado por el Mundial, la selección argentina, el ser nacional, nacionalismo, en fin, los símbolos patrios, todo absolutamente entremezclado. Bueno, avancemos un poquito más y veamos la primera placa donde nos tenemos que detener un rato para mirar detenidamente de qué se trata la conversación de los argentinos sobre la gestión de gobierno y ver qué es lo que pesa más que otro, ¿no? de todos los tópicos. Y el primer dato es este que ven acá a la izquierda, que ahora lo vamos a agrandar un poquito para que lo vean, y es que la política, se queda con el grueso de la conversación, no por una gran diferencia, pero por una diferencia al fin con respecto al resto de las categorías. 15,8% del volumen de conversación de este mes de agosto sobre la gestión de gobierno. Hago una aclaración metodológica. Cuando hablamos de gestión de gobierno, es la gestión del Estado, es decir, cómo el gobierno de turno gestiona las distintas áreas que estamos viendo. Lo político, que se referencia especialmente en el Ministerio del Interior, hoy comandado por Diego Santilli. Lo económico, referenciado con Toto Caputo. La educación, relacionado con Torrendel, que es el secretario del área. No hay Ministerio de Educación en el gobierno libertario. El mundo, que está por acá, lo asociamos al canciller Pablo Quirno y el resto de las categorías. La política en la conversación pública es la que manda a la hora de debatir sobre cómo el gobierno de turno gestiona lo que los norteamericanos dicen la administración de Estado. Es el gobierno, es el partido político que accede al poder político, precisamente, y gobierna 4 u 8 años, depende lo que dicta la Constitución argentina. 1 periodo, 2 periodos, si hay reelección y no más. En agosto, vuelvo, casi el 16% de la conversación sobre la gestión se lo lleva lo político, no lo económico. Primer dato para marcar, porque acá lo que vemos es que en el tablero de control del gobierno pesan más las cuestiones vinculadas a la gobernabilidad en términos de política y no en términos de economía. Es el estilo de gobernar, es el modo, son las formas, pero también hay cuestiones más de fondo en este debate, pero todo referenciado a lo político. ¿Cuánto pesa lo económico en el debate sobre la gestión de la cuestión pública en la Argentina? 10,4%. Van a ver que hay flechitas hacia arriba y hacia abajo. Esa es la variación que hay, que se está registrando ahora entre agosto y la comparación con el mes de julio. Y lo que vemos es un crecimiento que es el crecimiento más fuerte de la política, 1,2%, que lo van a ver en esta flechita acá arriba. Ahí lo están viendo. Y la economía que crece apenas un 0,3%. El resto de las categorías, bueno, no las voy a mencionar a todas para no marear con números, pero la educación con ya por abajo del 10%, las cuestiones internacionales. Hay que tener en cuenta, y esto se los he dicho en informes anteriores, la cuestión internacional, cómo se relaciona el país con el mundo, viene teniendo un peso formidable desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo? Bueno, si hay que poner una fecha que empieza a instalar esto de una agenda del mundo muy presente en el debate público sobre la gestión del gobierno argentino, hay que irse a la crisis venezolana. ¿Se acuerdan cuando el entonces gobierno del presidente de facto Nicolás Maduro desconoce las elecciones del 24? Bueno, creo que fue para julio del 24, si mal no recuerdo. A partir de ese momento, Argentina, ya con Milei presidente, claro, empieza a tener un juego muy importante en la política regional y a su vez en el debate propio, el de los argentinos, la cuestión internacional empezó a pedir un protagonismo, que es lo que estamos viendo ahora que está sucediendo todavía en julio, retroalimentado por otras crisis internacionales y la relación del gobierno argentino con países de la región,
como por ejemplo el vínculo con Chile, el conflicto diplomático con Brasil y los alineamientos internacionales de este gobierno y particularmente de Javier Milei con Donald Trump en los Estados Unidos y con Benjamín Netanyahu en Israel. Todo esto hace que hoy, para sorpresa de algunos, no para mí en particular, la conversación de lo internacional sobre la gestión del gobierno sea cuarta. Pero voy un pasito antes. Fíjense que la educación está tercera. ¿Y ustedes por qué creen que esto es así? Bueno, tiene que ver, entre otros factores, por la tensión prácticamente desde que asumió el gobierno libertario con el mundo de las universidades nacionales y la discusión por el presupuesto. Entonces, ¿lo político es lo que más pesa? Sí. ¿Lo económico, segundo lugar? También. Pero en tercer lugar, el tema educación, que por supuesto tiene que ver con lo político y lo económico, pero filtrando la charla, haciéndola un poquito más precisa, más puntillosa, vemos que un tema que tiene más que ver con la agenda de lo social, si se quiere, el tema educativo, termina teniendo un impacto muy importante. El mundo, cuarto lugar. Y en quinto lugar, la salud perdiendo protagonismo. Después aparece el resto de las categorías, las discusiones sobre los derechos en el gobierno de Milei, 8,1%, la cultura, la justicia, la ciencia. ¿Qué pasa con la corrupción? Tan sensible en las encuestas y en los medios de comunicación. Bueno, lo tenemos en el fondo de la lista, apenas con el 4,6%. Es cierto que creció en estos meses, pero por otro lado hay que decir que el peso que tiene es realmente muy, pero muy bajo. Avanzamos un pasito más, nos vamos a la evolución interanual. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos los agostos de este ahora, el que está en curso, el 26, nos vamos un año atrás, el 25, 24 y 23, cuando todavía Milei no era gobierno. Bueno, ¿qué pasó en agosto del 23? Haciendo un poquito de historia, no mucha, no yendo tanto allá atrás en el tiempo. Cuando Milei gana la PASO del 23, precisamente en agosto, lo político, la línea verde, dominaba la conversación sobre la gestión de gobierno. Todavía no gobernaba Milei, gobernaba Alberto Fernández. Y por entonces, para que vean que esto no fue siempre así, el debate en esa discusión que nosotros decodificamos en las redes sociales promediaba para la economía porcentajes un poco más altos con respecto a la política. Ahí tengo los números. 19,1 para la economía, 17,3 para la política. Y el resto de las categorías quedaban por ahí abajo, ¿no? La educación, el mundo, salud y economía. Medimos acá, filtramos por las categorías más importantes. ¿Qué pasó del 23 en adelante? Ya en el 24, para agosto del 24, pleno gobierno de Milei, lo económico empezaba a perder peso ante la discusión que se aceleraba en lo político. Estas dos flechas acá que se cruzan. ¿Y por qué? Bueno, la gobernabilidad empezaba a discutirse sobre la aptitud del gobierno libertario, sobre la pericia del gobierno libertario para tomar decisiones. Buenas o malas, indistintamente, decisiones en general. Fíjense que la categoría mundo, que es esta que está acá abajo, crece en el 24, como les decía antes, esta flechita celeste, la amplifico para que la vean, crece porque se instala el debate sobre la relación de Argentina con la región, especialmente por la situación política crítica que se estaba viviendo en Venezuela, y el resto de las categorías bajando. En el 25, es decir, en agosto de hace un año, todo perdía un poquito, digamos, las dos categorías más importantes, política y economía, perdían protagonismo, crecía el debate sobre la salud. Tengamos en cuenta la discusión que se dio el año pasado por el tema de los recortes del gobierno libertario en materia de salud en general y de discapacidad en particular, tema que impacta aquí adentro. Y el retroceso del tema, los temas económicos y de la salud. Pero simplemente, vamos a ver el sentimiento de esta charla, pero simplemente mirando la evolución del peso de la conversación, en este 2026 vemos que la política
vuelve a ganar protagonismo, ven esa curva marrón que pega un pequeño salto, se cae el debate económico y crece el debate sobre la educación, sobre el mundo y sobre la salud. Entonces, para pasar en limpio, hoy vemos que el gobierno está siendo cada vez más interpelado en la conversación pública por temas que no necesariamente tienen que ver con lo económico. Fíjense la curva verde de izquierda a derecha. Mírenla en todo su recorrido. ¿Para dónde va? Se cae. ¿Podremos decir que hay un problema económico en la Argentina como consecuencia del ajuste? Por supuesto que sí. ¿Qué duda cabe? Esperen que se me salta esto acá. No cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda que hoy por hoy estamos todavía preguntando qué pasa con la economía. Hoy estaba mirando algunos números preliminares que puede ser que los traigamos la semana que viene y la economía vuelve a pegar serruchazo, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Había mostrado recuperación los 2 meses anteriores, se cae nuevamente en agosto. Preliminarmente se los cuento, se los contaré en detalle si tenemos el informe cerrado la semana que viene. Pero vuelvo al punto, vuelvo al concepto para enmarcarlo y tenerlo como uno de los conceptos centrales de este informe de la semana de Monitor Digital. Lo económico está perdiendo peso en la conversación pública sobre el gobierno porque hay otros asuntos que interpelan mucho más a las comunidades digitales. O sea, no solamente hay un tema de bolsillo, sino que hay otros factores que hacen que las redes políticas comenten, den su opinión, en tono crítico, por supuesto, sobre la gestión libertaria. Bueno, vamos a la evolución del sentimiento de la conversación sobre la gestión de gobierno de los últimos 3 años. Van a ver que todo viene muy oscilante, sube, baja, es una curva que no termina de encontrar un punto de equilibrio. Vemos acá, por ejemplo, ya en el gobierno libertario, una muy fuerte caída en febrero del 25. No sé si se acuerdan lo que pasó ese mes. Libra. Libra termina pegando en prácticamente todos los tópicos de conversación sobre gestión. Viene el momento de la recuperación, viene el cenit, que lo marqué ahí en octubre del 2025, cuando el gobierno logra ganar heroicamente, diría yo, y con la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos, con el tío Besen logra ganar la elección de medio término. Pero fíjense qué notorio, y en coincidencia con todas las métricas que les mostramos semana a semana sobre temas políticos, fíjense que de esa marca en adelante, octubre 2025 en adelante, el gobierno no paró de caer en la valoración de la conversación pública. No paró de caer. Hace el pico más bajo, el primer pico bajo lo tiene en enero de este año, el segundo pico lo tiene en abril de este año, y después, en mayo y en junio, hay una recuperación de la valoración sobre la gestión de gobierno, pero esto vuelve a complicarse entre julio y agosto. Es decir, ahora, en curso, lo que estamos viendo es otra vez el retroceso del gobierno en esta valoración de las redes sociales. Es una curva que no se puede sostener en el tiempo. El gobierno no puede sostener en el tiempo una recuperación de esta percepción que, como ven, es una percepción que, si miran hacia la derecha del gráfico, van a ver los cubos que marcan el grado de sentimiento de la conversación. Fíjense que con suerte el gobierno logró tener conversación de categoría de sentimiento malo y está profundizando, está volviendo a caer en el sentimiento muy malo, que es no es el peor, porque el peor es pésimo, pero si no logra enderezar esto, va camino, ¿no?, a volver a caer en esos valores. El gobierno nunca sale de este pozo del cuestionamiento de las redes sociales. Y ahora veamos las mismas categorías que vimos antes en la evolución de sentimiento, pero que la veíamos en el volumen de mención de conversaciones sin sentimiento, y ahora vemos el sentimiento. También agosto del 26, agosto del 25, agosto del 24, agosto del 23. Vean qué notorio esto. Entre agosto del 23, cuando Milei no era presidente, y agosto del 24, cuando ya sí lo era, hay una mejora de prácticamente todas las categorías de conversación sobre la gestión de gobierno. Tanto el mundo, con la mejor valoración por ese momento, el posicionamiento de Argentina ante la crisis en Venezuela fue potente para la política exterior del gobierno de Milei. En segundo lugar, la cuestión de educación, que mejoró pese a todo, pese a todos los cuestionamientos que había sobre la
la política educativa del gobierno, sobre todo en materia de universidades, mejora con respecto al tema salud, muestra mejoras en la curva verde, que es la de la economía, y sí, apareció un primer retroceso, curva marrón, la de abajo de todo, en la valoración sobre el manejo político de la gestión de Milei. ¿Qué pasó en el 25? Bueno, mejoran todas, pero la que sí cae es Mundo, ¿no? Avanzamos un poquito más, que de todas maneras, bueno, no tenía una mala percepción para las redes, pero mostraba un retroceso. Pero mejoraba la percepción sobre la educación por segundo año consecutivo, mejoraba lo económico por segundo año consecutivo, lo político se recuperaba de la caída del 24 y la salud sí mostraba un retroceso. La salud es como que es una de las categorías que es la curva roja, es la que se muestra más cambiante entre año y año, ¿no? Pero vamos a detenernos en el 26. Ahora, bueno, acá lo volvemos a ver. La única categoría que mejora en sentimiento con respecto al 2025 es salud. El resto, educación, mundo, la economía y lo político, va todo para abajo e incluso cayendo en la categoría de sentimiento peor, pésimo. El gobierno tiene un problema. Tiene señales de alerta en su tablero, atraviesa una crisis política que queda, yo diría, casi perfectamente explicada, incluso en este desagregado que hacemos por categoría de conversación sobre la gestión, y muestra que sí, es cierto, lo económico también se negativiza, pero no es lo único, no es el único problema que tiene el gobierno y lo tiene que entender para aportar soluciones, ¿no? De eso se trata. Bueno, vamos a ver la variación julio-agosto de las principales categorías de conversación sobre la gestión de gobierno y ven que este es uno de los gráficos más contundentes, más crudos, ¿no? Del mes pasado a este, todas las categorías de conversación sobre la gestión de gobierno se van para abajo. 9 puntos para abajo la salud, 7 puntos la educación, 8 puntos el tema internacional, 5 puntos la economía y 5 puntos la política. No es lo que más cae la economía y la política. Hay otras variables que se le empiezan a empiojar, para decirlo con lenguaje de barrio, al gobierno de Milei. Y si miramos todas, ahora sí, no solamente las más importantes, sino todas las categorías, nos encontramos con que el mejor sentimiento de conversación sobre la gestión es la obra pública, tema que el gobierno relega sistemáticamente. Ahí lo tienen. Pero no es la categoría que más pesa, ¿no? Sube también la percepción sobre la cuestión de la ciencia y el Estado. Ahí siempre hay opiniones encontradas sobre CONICET por un lado, desarrollos que el gobierno promueve. En ciencia también entra lo tecnológico, a veces se mezcla un poquito con la cuestión militar sobre los avances, por ejemplo los F-16, los aviones, en fin, eso se entremezcla demasiado. Pero en general ven que todas las categorías tienen flechas hacia abajo, es decir, el sentimiento de un mes a otro empeora. Y como conclusión, marcamos una vez más el concepto de que este tablero de gobernabilidad de la gestión libertaria medido a través de la conversación pública tiene estas luces amarillas que dan cuenta de un fenómeno que se puede cronificar. Y este es el gran problema que tiene el gobierno. Algo el gobierno tiene que hacer para enderezar este barco. ¿Algo de esto pasó en estas horas? ¿El gobierno tomó conciencia de algo de esto? Bueno, los créditos en dólares para las empresas de Caputo, vos me dirás, ¿eso alcanza? Yo creería que no, o digo, si alcanza es poquito lo que puede alcanzar, pero es parte de un gobierno que tiene y pareciera que empieza a tomar nota de que algo hay que hacer para enderezar el rumbo de la gestión, ¿no? Cuentan nuestros colegas, nuestros columnistas lo han contado también, hay conversaciones que incluso se dieron al interior de la mesa política, ¿no? Donde Karina Milei reúne a las principales figuras que precisamente tienen influencia, que toman decisiones en la agenda política, más allá de que acá el que siempre decide es Milei, eso está claro, y el tema tiene un lugar para la conversación. Hay alguno de sus integrantes que plantea, por ejemplo, el tema de la morosidad de los créditos, sobre todo los créditos a las personas. Está la situación de las empresas que no pueden sumarse al nuevo modelo económico y tienen que o achicar su producción o bajar la persiana. Bueno,
Es un tema que rodea al gobierno. Toma nota de esto. Estos números, por supuesto que el gobierno probablemente los tenga. El gobierno ataca, agrede, injuria a comunicadores, a veces también a analistas, como en el caso nuestro, pero el gobierno no es tonto, tiene una postura declamativa, agresiva, con una hostilidad política muy referida, muy atenta a congraciar a los suyos, a la militancia libertaria, pero en el fondo sabe que algo en este tablero de control no está funcionando bien.